Sí, definitivamente la palabra de Dios requiere mucha humildad porque es muy fácil cuando recibimos ciertas porciones de la Escritura mirar hacia afuera, mirar hacia los demás y evadirnos nosotros mismos. Por eso es que digo humildad ante todo, para no caer con juicio sobre los demás, porque el Señor no lo hace. Cuando manda estas cartas, está exhortando a que las iglesias regresen al camino sano, no las está llevando a juicio, pero sí les está mostrando con la verdad, con la palabra, qué es la falla que están presentando. De modo que hasta el momento, hoy entramos a la quinta iglesia de las 7, tenemos con la quinta, tendríamos 4 iglesias reprendidas de parte del Señor. Recordemos que las iglesias también son un reflejo de lo que es la personalidad individual de los creyentes. Entonces puede haber creyentes que estén transitando por la etapa de Éfeso o de Esmirna o de cualquiera de estas iglesias, y si es en una de estas iglesias cerradas, pues ese es el momento de mirarse con valentía, con humildad y decir, bueno, Señor, es hora de regresar al camino. Entonces, la primera iglesia que vimos fue la de Éfeso, la iglesia sin amor. Después vimos una iglesia permisiva, la de Pérgamo. Estoy hablando de las negativas. La tercera, la que vimos ayer, Tiatira, la iglesia impura. Y hoy nos corresponde ver la iglesia muerta, Sardis. Tan solo una iglesia, la de Esmirna, es la que recibió no reprensiones del Señor, sino palabras de aliento, porque era la única que estaba caminando, y hasta el momento de las 5, la única que camina en la verdad, a pesar de ser una iglesia sin fuerza, pequeña y perseguida. Miren la contradicción. Nosotros los hombres pensamos que la iglesia que más se llena, la que más es publicitada, la que está en boca de todos los creyentes, es la mejor de todas las iglesias, la que tiene la doctrina más selecta y las predicaciones más elevadas. Y resulta que de pronto no es así. No estoy diciendo que una mega iglesia sea un error, no lo estoy diciendo. Es otro el espíritu que identifica lo que son las iglesias erradas y los corazones errados. Porque como es la mayoría de las células de un organismo, son las que marcan la vida de ese organismo. Quiere decir que la iglesia, por ejemplo, que veíamos ayer, impura, Tiatira, es porque la mayoría de los creyentes no han decidido caminar en santidad y pureza. Por tanto, como vuelvo a repetir, cada perfil de iglesia se aplica también a perfil de cristiano. Bueno, entonces empecemos hoy con Sardis, la iglesia muerta, en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 1, nos dice el Señor, como siempre, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. La carta va para el pastor, porque el pastor es el que se va a parar en el púlpito a decirle, miren iglesia, así dice el Señor. Este mensaje es para todos nosotros. Yo soy el primer responsable ante Dios, pero ustedes también lo son. Quizás yo como pastor estoy errando, pero algunos en la iglesia también tenemos que corregir. O bien, estamos en el camino que es, mantengámonos firmes sin caer en orgullo y en soberbia, y no mirándonos como la iglesia que sí tiene la doctrina correcta y las demás todas están equivocadas, sino seamos humildes. Entonces dice, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Este mensaje, como siempre, ya nos pone en alerta, porque si está implicado el Espíritu Santo, que es la revelación
la vida, y está implicado el dueño de las 7 estrellas, es que algo está pasando también con la doctrina y con la vida. Por eso le dice, yo sé todo lo que haces, conozco tus obras, sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mire, esto es tremendo, esto parece que fuera como un rodadero, un tobogán, vamos como de mal en peor, porque aquí de entrada a esta iglesia no le está nombrando nada positivo, de una vez le describe el problema, estás muerto. ¿A quién? ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios y obviamente de sus ángeles y santos, porque no es como los hombres lo ven, es como Dios lo ve. Por eso dice, sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Vamos a aclarar ese punto. ¿Qué es lo que Dios llama muerto y que los hombres a veces se confunden y llaman vivo? Entonces, primera de Timoteo 5:6 nos trae un ejemplo corto y concreto. Dice, se está refiriendo aquí a las viudas en la iglesia. Primera de Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega, o sea, la viuda que se entrega a los placeres está muerta en vida. Claro, para los seres humanos está viviendo, está disfrutando de la vida, para Dios está muerta. Entonces, la iglesia de alguna manera está haciendo algo que nos orienta a este pasaje de la primera de Timoteo, algún pecado hacia el mundo, que la hace presentarse ante Dios como muerta. Mateo 23, 27 al 28, veamos qué nos dice. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. En la Reina Valera contemporánea se nos describe como carroña, es decir, como tejidos y carnes en putrefacción, en descomposición. Por tanto, hay toda clase de contaminación, de infecciones y de impureza allí adentro. Entonces esto es algo que por fuera parece estar bien, pero por dentro está lleno de muerte. Ese es el propósito por el cual el Señor exhorta a esta iglesia. Así también ustedes por fuera se presentan, el versículo 28, ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Bueno, la palabra que explica la palabra nos dice que la iglesia de Sardis parecía justa, parecía llena de creyentes justos, pero en realidad era una iglesia y unos creyentes hipócritas y con pecado interior. Quizás no muy patente hacia afuera, no era un pecado descarado, un pecado pronunciable por noticias, pero en los corazones se estaba guardando mucha inmundicia, mucha carroña. Entonces, a esta iglesia, el Señor de una vez también la exhorta. Miren lo rápido. Hay otra iglesia más adelante que también recibe una reprensión, pero no es tan marcada como esta. Podemos decir que las 7 cartas son como un valle. Desde una montaña se va descendiendo rápido hasta el fondo del valle y después se empieza a subir otra vez un poquito a ciertas alturas. Entonces la parte más profunda del valle, o sea lo más hondo de todo, es esta iglesia, la que está muerta, Sardis. Apocalipsis 3:2, mantente vigilante. Sí, está muerta, pero todavía tiene una última oportunidad y afirma todo aquello que está a punto de morir. No todo muere al tiempo. En el cuerpo pasa lo mismo. Cuando un ser humano fallece, hay órganos que todavía continúan funcionando momentáneamente. El corazón puede que deja de latir, el cerebro tal vez es lo primero que empieza a morir después de que el latido cardíaco se suspende, pero la parte muscular
todavía puede presentar movimientos, incluso puede haber algo de filtración renal. Aquí está ocurriendo lo mismo. Ha muerto una gran cantidad de cosas en esta iglesia, pero hay algunas que todavía permanecen vivas. Entonces le dice el Señor, afirma aquello que está a punto de morir, que todavía está vivo. Pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Bueno, esta epístola a esta iglesia requiere bastante explicación bíblica porque no es muy perceptible a primera vista qué es lo que estaba pasando. Entonces leímos atrás Mateo 23, 27. El capítulo 23 de Mateo es uno de esos grandes capítulos que hay que leer varias veces. Todo el capítulo, por lo menos la parte inicial, se dedica a la hipocresía de los fariseos. Ustedes saben que los fariseos eran personas muy, entre comillas, religiosas, se congregaban, conocían la palabra al derecho y al revés, pero su práctica siempre fallaba, porque ellos aplicaban una cantidad de normas de hombres que invalidaban la palabra de Dios, pero ni siquiera las normas de hombres las cumplían perfectamente y sin embargo se levantaban con qué orgullo, con qué soberbia a decirles a los demás que ustedes son unos pecadores. Por eso entonces el Señor se toma el trabajo de hacer 7 grandes exhortaciones que empiezan, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Este pasaje es fuerte, porque se habla mucho del amor de Jesucristo, pero el amor como ese sentimiento blandengue y permisivo, hasta cierto punto, sí, comprensivo también, sí, tierno y amoroso y levantador, claro que sí, pero es que el amor son muchas cosas. Si yo amo a un ser que está cercano a mí y veo que algo le está fallando su caminar porque está tambaleando, tengo que decirle, vamos al médico, algo está funcionando mal. Si yo veo que se está acercando mucho el libro que está leyendo, digo, vamos a un examen de optometría. Y si veo que está cayendo en un pecado y no se está dando cuenta, digo, ojo, porque eso te puede llevar a algo más grave. Y peor aún si es un pecado que se está dando cuenta. Entonces el Señor hace eso como parte del amor. El amor no es solo sentimiento blando y permisivo. Oigan bien, porque ese es un sentimiento que produce confusión hoy en día. Como el padre ama al hijo, entonces le permite hacer todo. Y como el padre tiene cargas de conciencia porque no le está dedicando todo el tiempo, entonces lo llena de regalos para equilibrar, para decir que lo está amando. Y en vez de levantar un hombre o una mujercita de bien, está levantando personas adolescentes, materialistas, poco agradecidos y rebeldes. Eso entonces el Señor lo pone en práctica con los fariseos. Viene a decirles, yo vine para que ustedes entren al reino de los cielos, pero para eso tienen que abandonar sus prácticas hipócritas. Por eso, en Mateo 23 vamos a leer versículos 13, 14, 15 y 25 y 28. Versículo 13. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. El amor de Dios llama pecado al pecado. No le dice ninguna otra forma. Porque el amor de Dios busca la restauración. ¿Y cómo entraré yo a arrepentimiento si no conozco cuál es mi pecado? Por eso es que la palabra es como espada, para que yo pueda ver cuál es el pecado que tengo que pedir que sea perdonado. Porque le niegan a la gente la entrada en el reino de los cielos y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¿Qué era este problema? Que la iglesia ponía muchas cargas. Al principio del capítulo dice, ponen cargas sobre los hombros de los hombres y ustedes ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, les ponen primero la carga del pecado. Hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto y exigirse para que seamos santos. Pero para nada se nombra el poder santificador del Espíritu Santo.
Entonces la santidad se convierte en una carga y el pobre cristiano termina cansado, frustrado y aburrido porque nunca en sus fuerzas va a poder ser santo. Que hay que congregarse, entonces hay que llegar y preparar de una vez la ofrenda, la actitud y el servicio. Usted tiene que servir en alguna parte. Y resulta que, como no están en santidad, terminan haciendo ministerios contaminados. Y eso es una carga terrible para el cristiano que está en pecado. Subirse a la tarima para el grupo de alabanza pecando ustedes no alcanzan a visualizar. Es una carga porque la alabanza es para ministrar del Señor, para entrar en la palabra. Y ministrar significa que yo tengo que estar en comunión con Dios para poder dar a otros de lo que Él me da a mí. Y si yo no estoy en comunión por mi pecado, ¿cómo voy a ministrar? Es por eso que la alabanza cristiana ha venido a deteriorarse a tal punto que se volvieron canciones cristianas. Y entonces hoy están concursando con las canciones mundanas por los premios allá de la academia y de no sé qué más cosas. Y la canción cristiana hoy en día está compitiendo fuertemente con la canción mundana por popularidad, pero en la iglesia no están tocando el corazón del creyente para alabar realmente ni para entrar en comunión la iglesia y el creyente con Dios. Ponen cargas en los hombres, pero ustedes no las mueven. El pastor súper exigente, mujeres, falda abajo de la rodilla, obligatorio, y si no, aquí son sancionadas. Varones que no han diezmado, aquí está la lista. Versículo 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretextos hacen largas oraciones. Por esto, mayor será su condenación. Este es hablando de las ofrendas y los diezmos. Devoran las casas de las viudas, de las más necesitadas. Les hacen aparecer como deudoras del cielo y como pecadoras si no ofrendan y no diezman como el pastor dice, no como la iglesia, no como la palabra dice, sino como el pastor dice. Y entonces el tema de las ofrendas y el tema de los diezmos se convierte en repetición, en obligación dentro de la predicación o de los mensajes sociales. No se está esperando a que el Espíritu Santo toque el corazón de cada creyente. Yo no puedo, como hombre, obligar a nadie a que ofrende a Dios, porque es que la ofrenda no es solamente económica, ya lo hemos dicho. La ofrenda es de tiempo, la ofrenda es de corazón, la ofrenda es de ayuda, la ofrenda es de oración, de intercesión, de tantísimas cosas que se necesitan en la iglesia. Por esto mayor será su condenación. Algo que escandaliza mucho a las personas hoy es que entran a una iglesia y lo primero que les hablan es de diezmos y ofrendas. Y eso enfría el corazón de una manera tal como si le cayera un baldado de agua. Versículo 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ay, se me olvidaba decir, yo no estoy justificando que no se ofrende y no se diezme. No me tomen a mal. Estoy diciendo que la ofrenda y el diezmo es una cuestión de corazón, de creyente a corazón de Dios. Versículo 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Estas son las iglesias evangelísticas, pero para ampliar estacas, ampliar cantidad de congregantes, pero para que haya más diezmos. No porque es la obra de Dios, no porque hay que trabajar para traer almas a los pies de Dios. Pareciera más bien es que lo que hay que traer es tarjetas de crédito y billeteras. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, versículo 25, porque limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia.
Esa es la levadura, esa es la apariencia de santidad. Versículo 28. Así que también ustedes se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ya lo habíamos leído. Hermano, tú tienes que mirar a la luz de la palabra. ¿Cómo está tu iglesia? A ver si algo de esto se está dando. Pero no para que critiques a tu iglesia, sino para que ores por ella. Ahora, si este es el único problema que hay en tu iglesia, qué bien, porque todas las iglesias tienen problemas, tienen defectos, como los cristianos. No hay cristiano perfecto, no hay iglesia perfecta. Pero otra cosa es una iglesia que al problema de la hipocresía le suma el problema de los diezmos, le suma el problema del pecado consentido, le suma el problema de la indiferencia generalizada de los creyentes, le suma el problema de que no se predica de santidad, no se le predica que el Señor ya viene, no se le predica las cosas que están por venir. Si se están juntando varios de estos problemas, entonces llega la hora de mirar a dónde te quiere llevar el Señor. Tú le levantas el corazón y le dices: Padre, creo que estoy en una iglesia que no es, muéstrame tú si debo salir de aquí, y entonces guíame hacia dónde. Porque no se trata tampoco de salir a tontas y a locas a ver qué iglesia está más cerca de mi casa para que me quede cómodo. Porque quizás el Señor te quiera llevar a otra distinta, donde tú tengas que caminar un poquito más para que eso lo ofrezcas como sacrificio agradable a Dios. Estoy poniendo un ejemplo de una posible dificultad. O llegas a una iglesia donde el predicador parece experto en dormir a la gente, pero la palabra que da toca, santifica. O llegas a una iglesia donde el pastor no tiene ese carisma, esa imagen simpática, parece muy adusto, pero se parece entonces mucho a Pablo. Pablo se metía en una cantidad de problemas y levantaba una cantidad de enemigos por la forma que él tenía de predicar. Pablo no era Juan, por ejemplo. Juan era amoroso. Pero es que el Señor permite diferentes perfiles entre los pastores, y no se trata de buscar una iglesia con un edificio bonito, una iglesia con sillas cómodas y una iglesia con un pastor simpático. No, hermanos, porque ahí estamos buscando nuestro propio deleite. Entonces, si la iglesia tiene incomodidades, asúmelas si el Señor te dice: esa es la que yo quiero para ti. Ojo también con la virtualidad de esta época. Los cristianos se acostumbraron a recibir virtualmente y no quieren congregarse presencialmente. Nosotros tenemos un ministerio virtual, pero esto es parte de un ministerio presencial. Mi llamado es a discipular, para que los que oyen esta palabra vayan a sus iglesias a trabajar hombro con hombro como columnas, para también fortalecer, para interceder, para clamar que Dios haga la obra. Porque es que la iglesia como congregación presencial recibe unas bendiciones que no se reciben en la comunión individual con Dios, cuando yo me meto a solas con Él, y tampoco se recibe cuando es virtual la congregación. Entonces, hermanos, hagamos las cosas al derecho. Al menos un día a la semana congrégate en una iglesia presencial, pero mostrada por el Señor. Pregúntale: Señor, tú sabes que ahora últimamente me da pereza, ya no es como antes. Ahora he visto tantas cosas en tantas iglesias que estoy un poco frustrado y no quisiera volverme a congregar, pero Señor, tu palabra dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, en Hebreos. Entonces, ¿qué me quieres mostrar en una congregación? Llévame, Señor. Los problemas de Sardis, hasta ahí entonces.
falta de obras santas en primer lugar. Tenía unas obras imperfectas, porque aunque la iglesia realizaba actividades, no tenían un impacto real en el reino de Dios, en el mundo también. Sus acciones no reflejaban el amor y la justicia de Cristo, las acciones de la iglesia. Por eso es que te digo que la congregación es importante, porque allá vamos a ver hermanos que están en necesidad. Quizás existe el ministerio de las cárceles en esa iglesia. Puede que tú no vayas a visitar presos, pero puedes orar por esas cárceles o por los hospitales, en común con el resto de tus hermanos. Esas son las obras que se requieren en la iglesia. Falta de obras santas era un problema de Sardis. Y falta de compromiso, también lo vimos ayer. No había un verdadero compromiso con la fe, solo una rutina religiosa sin fervor. Ojo con eso también en el aspecto virtual. No se me acostumbren, por favor, a hacer simplemente una presencia detrás de la pantalla y oír y oír y oír como quien oye llover. Si ustedes en este momento la única fuente para recibir la palabra de Dios es esta virtual, dispongan su corazón siempre para entrar en comunión desde el primer minuto de esta reunión virtual hasta el final. Lo mismo deben hacer los que oyen el audio posteriormente. Apenas encienden el audio hasta el final, tienen que estar en comunión con Dios, y si no, no están haciendo nada. El segundo problema de Sardis era la actitud de complacencia, muy similar también a lo que pasaba con la iglesia de Tiatira ayer. Es decir, estaban en conformidad con el mundo, cuando empezamos a ver cómo las cosas del mundo se meten en el funcionamiento de la iglesia. Entonces, muchos bazares, muchas actividades sociales, pero espiritualmente no hay un encuentro con Dios. Se habían adaptado a las normas y valores del mundo, pero perdiendo su identidad como pueblo de Dios. Somos muy distintos al mundo, hermanos. Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Esa identidad tenemos que mantenerla, y si la hemos perdido, recuperarla. Y la complacencia también se da como una falta de discernimiento, lo mismo que ayer, porque no discernían entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. Vean, siempre pasa, cuando la iglesia permite el pecado, le empieza a fallar el discernimiento. Ya no distingue, esto es bueno o esto es malo. Ya no saben. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué? Porque esa es la obra de Satanás, producir confusión, producir ceguera espiritual. Porque la santidad es sí al sí y no al no. ¿Y dónde está eso? En la Escritura. Entonces estas iglesias se van olvidando de leer la palabra y de girar en torno de la palabra. Otro problema de Sardis, la apariencia de vida. Por eso le dice, estás muerto, pero tienes apariencia de que estás vivo. ¿Qué es eso? Una reputación religiosa, una fama solamente. La iglesia tenía una imagen pública de piedad y religiosidad, ¿sí? Muchos eventos, pero interiormente poco, y una actitud ritual. Se realizaban cultos y actividades religiosas, pero sin un verdadero encuentro con Dios. Lo dije hace unos minutos, lo vuelvo a repetir. Todo el propósito de cada reunión, de cada apertura de la Escritura, de cada comunión con Dios, es encontrarnos con Él. Cualquier otra cosa es tiempo perdido. Si tú lees la Biblia como si fuera el directorio telefónico, estás perdiendo el tiempo. Si tú vas a una congregación a oír una conferencia, estás perdiendo el tiempo. Es para estar cercano y abierto a tu Dios, que Él te hable y te muestre y te bendiga a través de la actitud humilde y dócil. Otro problema era la muerte espiritual. ¿Qué es eso? Falta de fervor. O sea, no hay pasión por Dios ni por su palabra. Pasión no es cualquier sentimiento, cualquier actitud, es pasión, es entrega.
es búsqueda, es hambre, es sed, es fuego en el corazón. Y por tanto, la muerte espiritual también implica falta de frutos. Obvio, cuando una mata muere, no da frutos. No se observa un crecimiento espiritual ni un impacto en la comunidad. ¿Cuál es el fruto espiritual? Ya sabemos, amor, gozo, paz, paciencia. Entonces esta iglesia no tiene amor, trabaja porque hay que trabajar. No tiene gozo. Sí, alabado sea Dios, hermanos, pero no lo sienten. No tienen el gozo de Dios, que es la fortaleza de Dios. La paz. Vemos entonces cristianos atribulados crónicamente. Yo no estoy diciendo que el cristiano no sufra tribulaciones momentáneas, no sufra pruebas que lo estresen profundamente. Sí, claro, pero tiene que llegar a la presencia del Dios vivo y poderoso que lo ayuda, lo levanta, porque así está escrito. Si no, leamos todos los salmos y verán que el Señor levanta al caído, levanta al justo. Entonces la tribulación pasa y viene el gozo después de la prueba, la calma después de la tormenta. Pero un cristiano crónicamente estresado es un cristiano que no tiene crecimiento espiritual, que no tiene paz en su corazón, porque no está leyendo la palabra, porque no está comunicándose con Dios. Cuando yo digo leyendo la palabra, estoy hablando de meditar la palabra, no leerla porque sí. Bueno, entonces, ¿cómo se manifestaría Sardis hoy en día? Ayer hicimos el ejercicio con Tiatira. ¿Cómo sería una Sardis hoy? Una iglesia con grandes edificios y poca acción social. Una iglesia con cristianos que asisten a cultos por obligación, pero sin convicción. Una iglesia con creyentes que viven una doble vida, mezclando la fe con las costumbres del mundo. Este tal vez el más diciente de todos los síntomas y por tanto el más peligroso. Una iglesia con un liderazgo religioso más preocupado por la fama que por el servicio, similar a la de ayer. Por eso están juntas las dos iglesias. Y una iglesia que no confronta las injusticias morales que permite el pecado. Esa iglesia es Sardis hoy. ¿Qué podemos aprender entonces de Sardis? Esto es una advertencia para todas las iglesias y todos los cristianos. Nos recuerda que no podemos conformarnos con una religiosidad superficial, ritual. Debemos vivir una fe auténtica, llena de amor y de fuego, de compromiso y de acción. Hoy es el día para tomar decisiones. Termina Apocalipsis 3, la iglesia de Sardis, con el versículo 3 hasta el 6. Vamos a mirar. Haz memoria de lo que has recibido y oído, y ponlo en práctica y arrepiéntete. O sea, examinaste ya todo lo que viviste, y ahora dices, wow, Señor, estoy mal, me arrepiento, Padre, quiero cambiar mi rumbo. Porque si no, dice el Señor, si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Y esto nos recuerda Apocalipsis 16:15. Miren, yo vengo como un ladrón, dice el Señor. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. La ropa de la santidad. Hermanos, llevamos 3 años exhortando que este grupo está puesto por el Señor para crecer en santidad, de forma tal que un día, cuando aparezca el Señor, podamos levantar nuestros ojos al cielo y alabarlo, y esperarlo con esperanza, y no con vergüenza, la vergüenza de que fuimos hipócritas. Por eso quedaremos desnudos, porque en ese momento nos daremos cuenta de cuánto aparentamos y de cuánto pecado había.
Mateo 25:13 dice: estén atentos porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Amén y amén. No sabemos. Tenemos que trabajar como si hoy fuera el último día, como si viniera esta noche. Pero también trabajar como si faltara mucho tiempo. Trabajar por nuestra santidad y trabajar por la iglesia en la obra de Dios. Apocalipsis 3:4. Siempre viene un consuelo de todas maneras, no importa lo crítica que sea la situación. Versículo 4. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Amén, aleluya. Qué gozo que finalmente, aún tal vez en la peor de todas las iglesias, la que está muerta, todavía hay unos que están vivos. Miren, y este pasaje dice aquí: ellos son dignos de andar conmigo vestidos de blanco. Este pasaje nos cuestiona sobre qué tan rápido tenemos que salir de las iglesias muertas o las iglesias contaminadas, impuras o permisivas. Miren que no es cuestión de vida o muerte. Si están unos que son dignos, que no han manchado sus vestiduras, es porque han persistido a pesar de toda la contaminación que había en Sardis. Entonces tampoco se trata de que nos levantemos como jueces a enjuiciar iglesias. No, yo ya no me quedo más aquí, porque esta iglesia es una porquería. Cuidado, porque el llamado tuyo puede ser a interceder por ese pastor y por esa iglesia. El Señor puede que te diga: todavía no te quiero fuera, yo te voy a sacar, pero todavía no, porque te quiero con vestiduras blancas, dentro de la oscuridad que hay ahí. El Señor entonces siempre tiene una reserva, y Él siempre conoce a los que son suyos. En la angustia, dice Nahum 1:7, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Donde quiera que estén, allí los está fortaleciendo. El Señor dice: yo conozco a esos poquitos, a esos que se mantienen a pesar de, porque tienen una relación íntima con Él. Dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. No importa dónde. Por eso el punto crucial está aquí. Segunda de Timoteo 2:19. El verdadero fundamento de la esperanza cristiana es este. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el llamado para toda iglesia, a vivir en santidad. Apocalipsis 3:5. El que salga vencedor. ¿Se dan cuenta? En todas las iglesias hay batallas, porque en todas las cartas el Señor termina diciendo: al que salga vencedor. Será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. Zacarías 3:4 dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle sus vestiduras viles, sucias, manchadas, las vestiduras de pecado. Y a él le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Esa es la diferencia. La santidad es cambiar un vestido que traemos del mundo, con costumbres y con convicciones completamente corruptas, por unas costumbres y unas convicciones limpias, que son las que están en la palabra de Dios. Eso es trabajar por la santidad. Por tanto, empezar a comportarse de acuerdo a lo que ahora visto. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Recuerdas cuánto hace que te las dio el Señor? A mí me las dio hace 30 años, me salvó.
Y ahora, continúa Isaías, me rodeó de manto de justicia. Entonces, encima de las vestiduras de salvación, me pone un manto de justicia, o sea, lo correcto, lo que hay que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esa es la santidad, vestirnos a la imagen de Cristo. Y por último, el de siempre, pero no por eso el menos importante. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6. El oído dispuesto, hermanitos. Salmos 46. Oye esto, mira. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Es decir, ¿de qué sirven las obras externas si mi oído no está dispuesto para la palabra de Dios? ¿De qué sirve que yo trabaje en la iglesia si mi oído no está siendo el indicador de mi obediencia? Por eso en Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Señor. ¿Cómo, entendemos esta palabra? Pues sencillo, miren. Cuando venimos del diablo, recuerda que el Señor les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Cuando venimos del diablo no tenemos ojos para ver ni oídos para oír la verdad de Dios. Pero cuando llegamos a salvación es el Señor el que nos da el ojo y el oído que oye y el ojo que ve. De modo que si soy realmente salvo, debo tener oído para oír. Y finalmente Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Benditos. Con el oído dispuesto recibimos bendición hasta que sobreabunde. Bendición sobre bendición, gloria sobre gloria. Oídos dispuestos. Amén y amén.